política y filósofa argentina, doctorada de Filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Fue legisladora de la Ciudad de Buenos Aires y directora académica del Instituto Hannah Arendt. Actualmente es miembro del Consejo Académico del Centro de Formación Judicial del Consejo de la Magistratura de Ciudad de Buenos Aires. A lo largo de su vida ha realizado innumerables actividades vinculadas al estudio de género y a la capacitación política de la mujer. Es reconocido su esfuerzo por transmitir la concientización en derechos humanos de un modo no solemne y por su trabajo en la situación de las mujeres en ciencia y tecnología. Su conferencia se titula Cuerpos enajenados, la propiedad sobre el cuerpo de las mujeres como fundamento de la violencia. ¿Qué tal? ¿Está prendido? ¿Se oye? Es un sistema de silla caliente. Entonces, ojo que no veo, ya tenía que estar yo arriba. Bueno, buenas tardes y muy contenta de estar compartiendo acá con ustedes. Este ratito, lamentablemente, es una semana muy complicada en actividades y estoy como... Me convierto en zapallo a las 4 de la tarde, así que avísenme 4 menos 1 minuto, así puedo ir caminando. Pero quiero compartir con ustedes esta jornada, me parece una iniciativa hermosa, así que agradezco que hayan pensado en mí para incluirme. Y lo que pensaba hacer está quizás un poco más lejos del derecho y más cerca de la filosofía, porque tiene que ver con los orígenes de una manera de ubicarnos las mujeres en la sociedad que en general nos hace víctimas sistemáticas de la violencia, porque esas cifras que dio Genoveva recién, pensar un 85% de mujeres víctimas de violencia, quienes son víctimas de violencia son en un 85% mujeres, y también pensar que cuando vamos al 15% que no son mujeres, no es que los varones sean víctimas de violencia de mujeres perpetradoras de violencia, suelen ser víctimas de otros varones. Es decir, que tenemos una construcción social de la feminidad y de la masculinidad que produce varones violentos por algún motivo que tiene que ver con los roles sociales que les toca cumplir, y se entrenan en un modo de resolver conflictos que muchas veces tiene que ver con la violencia, y se entrena a las mujeres en ser pasivas frente a las agresiones y en soportar situaciones que a veces son muy graves sin haberlas denunciado. Ustedes saben que la semana pasada hace unos días se hizo una presentación de la Casa del Encuentro, del informe anual que hacen sobre femicidios por 9º año. Los femicidios avanzan, son cada vez más graves, más sádicos las formas de violencia, pero además hay un aspecto que nos preocupa. En este caso yo estoy trabajando en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, en el Observatorio de Género. Me preocupa este dato, y es que solo un 16% de las mujeres había hecho previamente una denuncia judicial. Eso quiere decir que hay cada vez menos mujeres que recurren a la justicia. Contra esto que estamos intentando, que es mostrar que hay leyes, que hay personas que se están capacitando para ser sensibles a la cuestión de género cuando escuchan de una manera significativa el testimonio de las mujeres, que se toman en serio la palabra de las mujeres, que es quizás el primer punto de cumplimiento de derechos humanos, tomarnos en serio la persona que tenemos enfrente en su testimonio acerca de su propia realidad. Sin embargo, muchas de estas mujeres no ven eficacia en la intervención judicial, o ven tan difícil el camino hacia la justicia, repleto de obstáculos específicamente para las mujeres, que hacen que muchas veces no recurran a esto que tendría que ser una institución productora de igualdad, porque para eso es la justicia, para que tengamos iguales derechos. Esa institución productora de igualdad no es una institución a la que lleguemos en condiciones de igualdad, y muchas veces no interviene con un criterio de igualdad, al menos en esta variable de género. Entonces se hace muy difícil pensar formas de violencia tan graves como son los femicidios si no intervenimos en un aspecto muy básico, que es el núcleo de cómo se produce esa relación entre las personas, y en particular entre varones y mujeres, pero no solamente entre varones y mujeres, cómo se produce esa relación entre las personas que hace que en un 85% las víctimas sean mujeres, y que en ese 15% que son varones generalmente sean víctimas de otros varones.
Y a mí me parece que para esto tenemos que pensar en algo que las feministas hemos discutido y hemos denominado sistema patriarcal, es decir, un sistema de preservación de poder, un sistema muy antiguo que hace que el poder se preserve entre grupos de varones, se custodie esa forma de poder como un poder que sustentan los varones. Yo creo que después del acto de la CGT y ese escenario no tengo mucho que describir acerca de cómo un grupo patriarcal preserva poder entre varones. Uno de los motivos de la marcha de ayer era el no cumplimiento del cupo sindical. Yo no sé a cuántos sindicalistas se llevaron después de la marcha del martes, pero se llevaron a 12 chicas después de la marcha de ayer, a 12 jóvenes, lo cual muestra que hay una selectividad, ¿no?, en la aplicación rigurosa de las detenciones, de las acusaciones de desorden o de daño por pintar una pared y poner este 8 de marzo todas marchamos. Probablemente hayan pescado muchos violadores y muchos asesinos en la misma fecha, pero me gustaría saber si fueron 12 al menos, como para que podamos compensar el hecho de que a 12 jóvenes se la llevan presa después de una marcha de derechos de las mujeres, y eso es casi lo único que se comunica en los medios. La marcha de ayer, entre otras cosas, tenía que ver con cuestiones estadísticas acerca de la situación social de las mujeres, porque esa desigualdad social es la que va formando el ámbito de debilidad de las mujeres para poder salir de las situaciones de violencia. Genoveva se refirió a una cosa muy particular, que es la cuestión económica. ¿Manejamos las mujeres la misma autonomía económica que los varones? Es decir, un varón que se quiere separar e ir de su casa, cuenta con su salario. ¿Le alcanza su salario? Una mujer que quiere separarse e irse de su casa, ¿cuenta con un salario aun cuando haya trabajado 8 o 10 horas diarias, seguramente muchas de ellas en trabajo doméstico, que es un trabajo no asalariado? ¿Ese trabajo que hace tiene algún tipo de reconocimiento? ¿Ese reconocimiento es la formalidad laboral y es el salario económico? Hay cifras, hay una página que se llama Economía Feminista, les sugiero entrar a verla. Hay un libro que se acaba de editar que se llama Economía Feminista, de D'Alessandro, que es un libro precioso, de Mercedes D'Alessandro, que además tiene forma de carterita, lo puedo llevar a una fiesta y queda divino. Parezco Carrió haciendo estos comentarios, pero bueno. Realmente las cifras, no solamente la cuestión del 27% de diferencia salarial que hay en las mujeres por el mismo trabajo. Pensemos que muchas veces es difícil para nosotras, como también se mencionaba, percibir la desigualdad y percibir la violencia, reconocerla, precisamente por esta naturalización. Miren, yo investigo trayectoria de mujeres científicas y analizando... ¿Te diste cuenta que no puedo abrir el agua? ¿Ven? Es una mujer. Gracias. Intentaba con una mano. Muchas gracias. En el CONICET, si una pareja había hecho su carrera juntos, entraban juntos al CONICET, dos científicos, una pareja de científicos, habían hecho su doctorado al mismo tiempo, habían tenido su beca doctoral, entraban a la carrera de investigador. Usualmente después de una beca doctoral se pide una estancia postdoctoral, es parte de la, digamos, de la carrera, del cursus honorum en la ciencia. Entonces se hace un doctorado, probablemente en una universidad local, y se hace alguna estancia postdoctoral en alguna universidad o con algún grupo de investigación prestigioso. Se postulaban ambos con los mismos antecedentes. Iban al exterior, al varón le daban una beca y a la mujer le daban media porque iba con el marido. Es decir, una institución, no está ocurriendo ahora, porque ya van varios años de Dora Barrancos en el directorio y eso ha producido algunas modificaciones. Por eso el eslogan es feministas en todas partes, ¿no? Cuando a mí me preguntan dónde tienen que estar las feministas, en todas partes, porque la cuestión es estructural. Y cuando digo feministas estoy hablando de una mirada política, no de mujeres biológicas, no es un problema hormonal, es un problema político, es decir, personas formadas en una perspectiva de género y convencidas de producir igualdad, porque esa es una aspiración política. A estas personas llamo feministas y podrían ser varones, mujeres, trans, y da exactamente lo mismo, es una postura política. Necesitamos feministas en todas partes, necesitamos como postura política alguien que a la vez haya aprendido a ver, a evaluar y tenga la vocación de producir igualdad en los lugares donde hay desigualdad.
parecería una aspiración básica de la democracia, llamémosla feminismo, porque por lo visto la democracia no avanza lo suficiente en estos temas. Una institución que aparentemente está tan alejada de sostener los roles tradicionales del varón proveedor y la mujer que se dedica al cuidado, sin embargo, cuando otorga la beca, toma en consideración que quien tiene que tener la mayor provisión de salario es el varón. No les da 2/3 de beca a cada uno, o 3/4 de beca a cada uno. Le da una beca al varón y media beca a la mujer. Cuando comencé como becaria en el CONICET, después no seguí mi carrera de investigación allí, sino en la Universidad de Buenos Aires, pero sí tuve una beca para hacer el doctorado. Pedí un mes de licencia porque estaba por tener un bebé, tenía que presentar el informe de investigación en abril y nació a mediados de mayo. Entonces pedí que me dieran un mes de prórroga para la entrega del informe y el funcionario me dijo: usted no es la que está siempre con las cosas sobre la igualdad, su marido no pidió ninguna licencia. Y yo pensaba ser invisible, tenía una panza absolutamente descomunal que mi marido no portaba, obviamente. Entonces, si él no pedía ninguna licencia siendo padre y yo pedía una licencia siendo madre, y eso era una desigualdad, porque no había ninguna materialidad en el cuerpo que fuera visible como un soporte, como un sustento de la desigualdad. Es decir, cuando tenemos una idea de ciudadanía y cuando tenemos una idea de sujeto de derecho, tenemos una idea despojada de la corporalidad. Ese sujeto abstracto aparenta ser un sujeto que no tiene condiciones materiales. Precisamente en esto consiste la abstracción, y prácticamente toda la teoría del Estado moderno y la teoría de la ciudadanía, fundada en una experiencia tan maravillosa como fue la Revolución Francesa, la idea de producir igualdad, libertad y fraternidad. Esa idea de producir una humanidad de iguales está rompiendo de una manera estentoria, y por eso es una verdadera revolución y quizás la más impactante en nuestro mundo occidental, ese origen de la modernidad en la Revolución Francesa. Está pensando en una ciudadanía a la que no le pese de ninguna manera ninguna cuestión que tenga que ver con diferencias, pero no le pesa porque previamente quienes han hecho el contrato social de esa ciudadanía, quienes han convenido cuáles son los derechos, expulsaron de la construcción de ciudadanía a todos los sujetos que eran diferentes. Es decir, ¿cómo se construye el Estado moderno? Se construye con una idea de contrato social. ¿Por qué se construye de esa manera? Porque hasta ese momento, durante todo el periodo antiguo y medieval, la convicción era que la ciudadanía dependía de una condición natural. El lugar que las personas ocupaban en la sociedad era un lugar natural, de la misma manera que una abeja construye un panal, el labrador labra la tierra, y ese lugar es un lugar natural. Al labrador no se le puede ocurrir ser un artista, ni al artista ser un político, porque cada uno ocupa un lugar por su naturaleza. Y esa naturaleza dependía, entre otras cosas, de la definición del alma y de la definición de la razón. Aristóteles, que fue quizás el primer sistematizador, probablemente el filósofo griego más importante, porque es el que después tuvo tanta influencia en la filosofía medieval sobre todo el pensamiento cristiano, y por lo tanto para nosotros sobre toda la evangelización y toda la colonia. Es decir, ese pensamiento europeo, ese pensamiento entonces que pretendía una universalidad como la pretendía la Revolución Francesa, estaba basada en una abstracción del sujeto, donde parecía que el sujeto no tenía color, edad, sexo, raza ni ninguna condición particular. No la tenía porque el modo en que Aristóteles define el lugar social de la ciudadanía es un modo precisamente basado en la naturaleza. Él dice: por naturaleza el amo es superior al esclavo, o sea que aquí ya tenemos una cuestión que tiene que ver con los cuerpos, su etnia y su color, en la que cuando dos sujetos se enfrentan, si es por naturaleza la relación de esclavitud, cuando un sujeto blanco se enfrenta a un sujeto negro, el sujeto blanco dice: este es mi esclavo, aunque no lo diga, procede como si así fuera. Pero si es una relación natural, el sujeto negro procede ante el sujeto blanco diciendo: este es mi amo, porque se supone una relación natural. Es decir, cuando una relación es natural, y la esclavitud fue considerada así prácticamente hasta el siglo XV, cuando una relación es natural, no hay responsabilidad moral en quien tiene la relación de poder,
y no hay ninguna esperanza emancipatoria en quien está en una situación de subordinación. Por eso es que el núcleo más grave, más difícil, cuando quiero producir igualdad política, es no caer en la naturalización de las desigualdades como si fueran relaciones de poder. Porque si acepto la naturalidad de las relaciones de poder, perdí el punto político previo a que se defina la ciudadanía o a que se definan los derechos humanos. Aristóteles decía, el amo es superior al esclavo, el adulto al niño, y acá tenemos otra condición también en los cuerpos. Advertir que un cuerpo es un cuerpo infantil es advertir a alguien que debe ser tutelado, alguien a quien se debe reemplazar en la decisión. Pensemos en el trabajo enorme para hacer valer la Convención por los Derechos del Niño, hacer valer la idea de la autonomía creciente que un niño, una niña, un adolescente tiene para ir tomando decisiones autónomas sobre su vida, para ir interviniendo en cuestiones sociales de una manera en que no esté sometido a la decisión de otra persona. Entonces, el amo superior al esclavo, el adulto al niño y el varón a la mujer. Es decir, cuando hay dos cuerpos, uno es de un varón y otro es de una mujer, la relación de poder es una relación natural, que está basada, dije antes, en cuestiones que no son solo corporales. En las cuestiones corporales se reconoce la diferencia. El cuerpo de una mujer se diferencia del de un varón, el de adulto se diferencia de un niño, el de un amo blanco se diferencia del de un esclavo negro o indígena. Pero el argumento era un argumento basado en la razón, que ya no es observable en los cuerpos. Lo que opera como criterio para poder separar a quién es amo y quién es esclavo, quién está en una relación de poder y de dominio y quién está en una relación de subordinación y obediencia, es la idea de que para poder mandar y para poder ejercer con autonomía el propio derecho, autonomía viene de nomos, que quiere decir ley, y autos, que es uno mismo, darse uno mismo sus propias leyes. ¿Cuándo un sujeto puede no obedecer a otro sino darse a sí mismo sus propias leyes? Cuando es un sujeto racional, que tiene capacidad de universalización y de abstracción y puede entonces comprender las normas y por lo tanto se relaciona de manera directa con la norma. Nadie tiene que explicarle lo que tiene que hacer, sino que al comprender la norma sabe, porque tiene capacidad de universalización, abstracción, objetividad y racionalidad, qué es lo que tiene que hacer. En cambio hay otros sujetos, y aquí comienzan los argumentos, y estos son los argumentos que se usaron precisamente en la Revolución Francesa para sacar del contrato social a algunas personas. Los niños son inmaduros, no pueden saber, no tienen esta capacidad de desarrollo de pensamiento abstracto, no pueden comprender una norma, entonces tienen que estar bajo tutela, les tengo que decir lo que tienen que hacer. Las mujeres son excesivamente emocionales y como el alma es un compuesto de razón y emoción, a más emocionalidad, es como un vaso comunicante, ¿no? A más emocionalidad, menos racionalidad. Entonces, ¿cómo generamos un varón que sea autónomo controlando su emocionalidad? Yo creo que permanentemente, todavía ahora en la educación masculina, en la socialización masculina, en la educación emocional, pero también en el control de pares entre los varones, está este control sobre las emociones. Un varón que fuera demasiado emocional, demasiado emotivo, demasiado expresivo de sus emociones, pondría en duda su masculinidad, porque la masculinidad está asociada al control de esas emociones. Entonces, la emocionalidad de las mujeres le resta racionalidad, por lo tanto, tienen que estar ellas también bajo una situación de tutela. Las mujeres hemos sido para el Código Civil hasta la década del 60 como menores de edad, pero menores de edad perpetuas, que no podrían tener patria potestad, que no podían administrar sus bienes, no podían votar, tenían que estar sujetas a lo que el varón adulto que tuvieran al lado les dijera que tienen que hacer. Cualquier varón calificaba más que una mujer, cualquier varón, porque el varón tenía naturalmente esa predisposición, esa capacidad racional. Y finalmente van a excluir del contrato social en la Revolución Francesa a los afrodescendientes y a los indígenas, diciendo tienen un pensamiento mítico, tienen una idea de temporalidad circular, tienen unas formas narrativas metafóricas, no son entonces capaces de un pensamiento abstracto, racional y objetivo, por lo tanto también los vamos a tener sojuzgados. Son los hombres blancos que van a definir cuáles son las instituciones políticas,
Van a definir cuáles son las instituciones académicas, las universidades donde no se permite el ingreso de mujeres, las academias de ciencias que comienzan en el siglo XVII y donde recién en 1978 entró la primera mujer a la Academia Real de Londres, en 1982 la primera a la Academia de Ciencias de París y en 1983 creó la primera mujer en nuestra Academia de Ciencias. Marie Curie, que ustedes saben, es quizás el único nombre que nos surge inmediatamente si preguntamos por una científica mujer, ganó 2 veces el premio Nobel. En esto es excepcional. Que una mujer gane el premio Nobel es excepcional. Que lo gane 2 veces es ultra excepcional. Pero además lo ganó una vez en física y otra en química, 2 disciplinas diferentes. Extraordinariamente excepcional. Cuando ganó su primer premio Nobel pidió ingresar a la Academia de Ciencias de París y le dijeron que no porque era una mujer. Y ella dijo, ¿dónde está explicitado en las normas de la Academia de Ciencias de París que las mujeres no pueden entrar a la Academia? Y le dijeron, no está especificado porque es obvio. ¿Dónde residía la obviedad dicha a Marie Curie, que acababa de ganar un premio Nobel? ¿Dónde reside la obviedad de que no pueden entrar mujeres? Bueno, nadie pondría no pueden entrar camellos, no pueden entrar perros, porque son irracionales y no son miembros del mínimo contrato social de quiénes son los sujetos que cuentan en las instituciones. Las mujeres no cuentan en las instituciones porque no son capaces. ¿Y de qué no son capaces? De esta producción de pensamiento abstracto que es el que ha definido esas instituciones. Entonces, ¿quiénes tomaron la decisión de que las mujeres no ingresan a la Academia de Ciencias? La tomaron los científicos, eran todos varones, y decidieron que ninguna mujer calificaba como científica, ninguna mujer y tampoco ningún afrodescendiente, ningún indígena. Es decir, que el pensamiento eurocéntrico, ese pensamiento que refleja los intereses, las capacidades y los puntos de vista de los hombres blancos, definió cuáles eran las maneras legítimas de conocimiento, las que se van a valorar y las que van a considerarse como un conocimiento confiable. Los otros conocimientos no son confiables. Pensemos en las medicinas alternativas. ¿Cuál es la medicina que cuenta? La que se produce en las universidades. Y las otras no son confiables, porque son producciones no fiables de conocimiento, porque no las ponemos a prueba con los métodos científicos. ¿Quién definió cuáles eran los métodos científicos? Estos señores que no dejaron entrar a Marie Curie. La segunda vez que pidió entrar dijo, quiero que los académicos se pronuncien sobre esto. Entonces, no puede ser que me digan que es implícito que no puede entrar una mujer. Es la segunda vez que gana el premio Nobel. Se supone que la academia era un lugar de personas destacadas de la ciencia. Ahí tenía 2 premios Nobel para decir, soy una persona destacada de la ciencia. Entonces, efectivamente, se reúne la Academia de Ciencias de París y deciden, por unanimidad, explicitar la expulsión de las mujeres de la academia. O sea, si empiezan a ganar premios Nobel van a insistir, entonces juntémonos y le agregamos una cláusula, ya que ahora no consideran que el implícito alcanza porque están por todas partes, entonces vamos a agregar una cláusula que explícitamente diga que no pueden entrar mujeres. Y así fue como Marie Curie nunca entró a la Academia de Ciencias, lo cual no habla bien de la Academia de Ciencias. No habla bien de un pensamiento que pretende definirse como universal, un pensamiento que pretende reflejar las inquietudes de los seres humanos sin diferencias. Supuestamente el ojo de la ciencia es un ojo abstracto porque es reemplazable por cualquier otro. La medición que hace un científico debería ser una medición que no dependiera de su punto de vista, sus intereses, su estado de ánimo. Y la idea es que las mujeres somos tan volubles y tan emocionales que pondríamos en riesgo esta objetividad, pero no nos dejan poner nuestro ojo en la ciencia. De hecho, en esta historia del siglo XX, en que recién las mujeres hemos podido ingresar a las universidades, en los 60 a los programas de doctorado, en los 80 a las academias, recién comienza a ponerse de manifiesto qué es lo que las mujeres ponemos en esta interpretación de la ciencia. Bueno, hay una ingeniera que va a hablar seguramente después, porque todavía ahora la ingeniería y la agronomía son las carreras más masculinizadas, hay apenas un 3% de mujeres en el mundo, así que van a tener a alguien muy excepcional hablándoles de lo que significa una mirada de mujer en aquellos terrenos que se suponen reservados para varones o que podrían ser afectados por nuestra emocionalidad. Entonces,
Creo que si esto pasó en algo tan aparentemente meritocrático y objetivo como la ciencia, imagínense qué ha pasado con el derecho y la política. El derecho se establece como una garantía para el ejercicio precisamente de aquellas capacidades públicas, pero se establece con una división en la modernidad que es una división tremenda, que es la división entre el mundo público y el mundo privado. Esa relación entre lo público y lo privado hace que el Estado tenga intervención exclusivamente en aquellas cosas que son públicas. Pero la vida privada se mantiene como algo en lo que el Estado no va a intervenir, porque se considera violatorio de derechos, la invasión de la privacidad. Entonces, aparecen dos instituciones muy diferentes, el Estado por un lado y la familia por otro. Y la familia se presenta como una unidad natural, es una agregación natural, pero resulta que la familia cambió drásticamente su estructura en la modernidad. Así como cambió la forma del Estado y como cambió la relación, sobre todo económica, al servicio de una relación económica diferente, la forma de la familia cambió. ¿Cómo era la familia hasta el 1700? Desde la antigüedad, la familia era lo que se llamaba oikos, es decir, una unidad de convivencia, así la llamaban los griegos, ¿no? Oikos es una unidad, y a lo mejor en textos de Rita Segato, quienes leen sobre cosas de violencia van a encontrar ese término, oikos. Esa unidad de convivencia de personas que a la vez producen, reproducen y consumen en la misma unidad. Kant decía, la familia es la propiedad del patriarca, la mujer, los hijos, los esclavos y la hacienda. Me interesa detenerme en esta definición, que era la familia antigua y medieval. Me interesa detenerme porque aparece la palabra propiedad, es decir, esta patrimonialización de los cuerpos de ciertos sujetos. ¿De qué era dueño el patriarca cabeza de familia? De su mujer, el varón es superior a la mujer, de sus hijos, el adulto es superior al niño, y de sus esclavos, el amo superior al esclavo. Entonces, ¿quién era el patriarca cabeza de familia? Era ese sujeto que de esas tres relaciones de poder concentraba hegemonizaba las tres relaciones de poder. Era un varón blanco adulto. Ese varón blanco adulto resultaba ser propietario. ¿Propietario de qué? De su mujer, de sus hijos, de sus esclavos y de su hacienda. Es decir, es propietario en términos materiales, porque es propietario de la tierra, pero también es propietario en este sentido que transforma a los sujetos en una mercancía disponible para unos privilegiados sujetos. Su mujer y sus hijos van a ser considerados suyos patrimonialmente, de la misma manera que su casa y su auto. Su auto un poquito más, en realidad, pero de la misma manera. ¿Esto qué resulta en la vida contemporánea? Resulta que un varón a quien se le enajene algo que le es propio, es decir, su mujer le dice te abandono, pretende recuperar violentamente lo que siente que es suyo. Si esa mujer tiene otra pareja, va a matarla porque dice si no es mía no va a ser de nadie, o no le va a pasar alimentos porque dice yo no le voy a pagar la fiesta a otro. Estas son frases usuales en cualquiera que trabaje en situaciones de violencia. Es decir, el varón va a poner parte de su patrimonio en la unidad de convivencia si él tiene las prioridades y los privilegios de disponer del cuerpo de su mujer y de disponer de las decisiones sobre sus hijos. Si se lo aparta de eso, ya no siente, profundamente no siente tener ninguna obligación patrimonial porque se lo ha despojado de esa patrimonialización sobre los cuerpos. Y la reacción de reapropiación a veces es conciliatoria, esto que mencionaban hoy como la luna de miel, el varón que vuelve pide perdón, dice nunca va a ocurrir, y otras veces es una reapropiación violenta. Me excluyeron del hogar, ¿cómo me van a excluir si es mi casa? La compré yo con mi trabajo. Entonces voy a volver las veces que quiera, y ese cuerpo es mi mujer, la voy a violar las veces que quiera, porque el concepto de patrimonialidad sobre esos cuerpos sustenta esa convicción, esa creencia y también esa expectativa. Es decir, se ha educado a los varones en este concepto patrimonial sobre los cuerpos de las mujeres. Se le ha dicho, como dice Carol Pateman en el contrato sexual, dice, antes de hacer un contrato social, previamente los varones hicieron entre sí un contrato sexual, porque al despejar
ese ámbito de ciudadanía, es decir, el contrato social es para todos. Por eso el primer artículo de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano dice: todos los hombres nacen libres e iguales y tienen los mismos derechos. Que nacen libres quiere decir que no hay esclavitud natural, es un cambio extraordinario. Que nacen iguales quiere decir que no hay jerarquías naturales, otro cambio extraordinario. Pensemos en aquello de Aristóteles. Había jerarquías naturales y además había esclavitud natural. Y además dice, tienen los mismos derechos, es decir, todos tienen ciudadanía plena. No hay grados de ciudadanía, no hay ciudadanías débiles que deban ser fortalecidas asegurando el ejercicio de derechos, como lo concebimos ahora, ciudadanías que se construyen, se fortalecen, asegurando cada vez más acceso a los derechos. No. Supuestamente todos eran libres, todos eran iguales y todos tenían plenos derechos. Ahora, todos eran poquitos. Acá viene la ficción del lenguaje. El lenguaje universal no siempre hace referencia a un universo de discurso que sean todos los seres humanos. El universo del discurso del todos de la ciudadanía son unos poquitos. ¿Cuáles son esos poquitos? Los que tienen propiedad privada. Porque si no tenías propiedad privada, ¿qué clase de contrato social o de pacto ibas a hacer? Acá estamos para definir la propiedad de quién respeta a quién para que su propia propiedad sea respetada. Entonces, tiene propiedad, es un varón, porque si fuera una mujer es emocional, ya sabemos, no entiende nada, la dejamos en el ámbito privado, nosotros tomamos las decisiones en el ámbito público. Es adulto, si fuera un niño no sería maduro, también ámbito privado. Y además es blanco, porque si fuera negro o indígena, tendría ese pensamiento mítico que no alcanza a comprender los derechos universales. Entonces resulta que es varón, porque las mujeres no entendemos, es adulto, porque los niños no intervienen, es blanco porque negros e indígenas tienen pensamiento mítico y no racional, es propietario porque los pobres no cuentan porque no tienen nada que pactar en el contrato social. Este sujeto es el mismo que el sujeto de ciudadanía anterior, es el mismo que ese andros de la ciudadanía griega que concentraba todos los espacios de poder en esas relaciones presuntamente naturales. Es decir, cambiamos el criterio, adquirimos un lenguaje universal, pero nos quedamos con los mismos poquitos sujetos. Lo que pasa es que ahora hablan en nombre de todos. Y el propio lenguaje de los derechos humanos, en el año 48, con la Declaración Universal de Derechos Humanos, también va a tomar este lenguaje universal. Genoveva hace un rato mostró algunos tratados internacionales de derechos humanos que hacen referencia a las mujeres. ¿Por qué necesitaríamos en los años 70 que nos recuerden que una declaración para decir que las mujeres tenemos derechos humanos? ¿No era que en los 40 había una que era universal? ¿Por qué la mitad de la humanidad tiene que tener un tratado específico? Entonces, ese universal, ¿pero a quién era? ¿Y por qué tenemos que tener una declaración de derechos del niño? ¿Y por qué tenemos que tener una para los migrantes? ¿Y por qué una para los discapacitados? ¿Y por qué una para la tercera edad? O adultos mayores, o como el eufemismo que quieran usar. Yo ya tengo 63, acepto lo que sea como denominación. Entonces, ¿por qué? Si presuntamente esos tratados eran universales, no podemos hacer valer nuestros derechos, nos hacen un tratado particular e igual no podemos hacer valer nuestros derechos. Entonces hay algo en la manera de interpretarnos como sujetos, hay algo en esa materialidad de los cuerpos que hace que si observo a ese sujeto y ese sujeto cae en algunas de las diferencias, los interprete como inferiores. Lo diferente es inferior. ¿Diferente a quién? ¿Quién es ese sujeto de enunciación que dice que alguien tiene un problema, es un problema de discriminación por sexo? ¿Son los varones los que sufren el problema de discriminación por sexo? Se entiende que son mujeres o que son diversidades sexuales presuntamente feminizadas que por lo tanto están inferiorizadas. ¿Tiene un problema racial? ¿Es porque es europeo que tiene un problema racial? ¿Caucásico? ¿O el problema racial lo tienen personas que son de otras razas? Es un problema de color, hay discriminación por color de piel. ¿Las personas blancas están discriminadas por su color de piel? Es decir, fíjense cómo se trata como diferente y se trata como diferente inferior lo que es diferente de un sujeto que no se enuncia, pero está siempre presente porque es ese sujeto abstracto, que no es que no tenga color, sexo, raza, edad, etc. Las tiene, pero son las del sujeto hegemónico.
y por eso no se denuncia. Porque ese nosotros, de la universalidad de unos poquitos, no necesita recordarse permanentemente que ellos tienen derechos, porque ellos inventaron el Club de los Derechos. Y el Club de los Derechos es como un consorcio, es una ciudadanía de consorcio. Cuando hacemos una reunión de consorcio nos juntamos los propietarios. Aunque haya mucha gente que transcurre por el edificio, el usuario, el que va al dentista, el que trae el pedido del supermercado, el que lleva el diario, el que trae las cartas, ¿participan de las reuniones de consorcio? Tienen un montón de funciones que tienen que ver. No, participan los propietarios, porque hay que tomar decisiones económicas, en qué se gasta, qué gasto se privilegia, etc. ¿Quién se contrata? Por lo tanto, ese club de consorcio de los pocos propietarios es el que en realidad toma las decisiones y ni siquiera enuncia al resto de los sujetos, porque suponen que ellos representan todo interés relevante para tomar decisiones dentro de una sociedad que está regida por un modelo económico que cuenta con que cada hombre viene equipado con una mujer que cuida niños. Cuenta, y por lo tanto cuando somos las mujeres las que salimos a trabajar, también cuentan con que alguien nos cuida a los niños. Ahora hay matrimonio igualitario, salgan todas a casarse con otras mujeres. Cuando yo empecé a trabajar, soy filósofo, entonces teníamos un trabajo bastante parejo, mi marido y yo, que también es filósofo. Entonces en un momento tomé un trabajo como funcionaria pública, como defensora del pueblo. Lo primero que me dijo mi marido es: al fin vas a patrullar fuera de casa. Eso le producía un gran alivio. Pero pasados los meses me dijo: mirá, en esta casa hace falta una esposa. Y yo le dije: tenés razón, yo también necesito una. Ya que estoy pensando que la poligamia por ahí no es mala idea. Si fuera que el contrato matrimonial garantiza eso, porque la idea del contrato, este contrato sexual que mencionaba Carol Pateman, era estos sujetos hegemónicos que han tomado la decisión de dividir lo público de lo privado, es decir, en lo privado ustedes son los reyes, nadie se mete, nos vamos a ocupar de lo público. Que entonces cuando las mujeres queremos denunciar que en ese ámbito privado es donde ocurre el 80% de las violaciones, el 65% de los asesinatos, el 65% de los femicidios ocurren en los domicilios, en las casas de las mujeres asesinadas. Vean lo horroroso que es la disposición de poder naturalizada en ese ámbito de lo privado, esa patrimonialización del ámbito de lo privado. Cuando queremos decirle al Estado, intervenga, el Estado dice: no, eso es una cuestión privada. El policía dice: no, arréglese usted en su casa. Eso es una cosa de la familia, no nos vamos a meter con eso. Usted sabe lo que quiere su marido, usted sabe dónde se arreglan las cosas. Una rica comidita, una siesta, se lo dicen a las mujeres en la comisaría. Bueno, cuando se divide entonces de esta manera, también se les dice a los varones: cada uno va a tener como patrimonio una mujer. Y hay un pequeño conjunto de mujeres que van a ser propiedad colectiva de todos los varones. Es decir, hay una naturalización no solamente de la disposición del cuerpo de esa mujer para la sexualidad y la reproducción, que asegura la herencia y asegura la perpetuación de un sistema económico capitalista. Y es la base de ese sistema, que el hijo legítimo es el que hereda. No solo la mujer es el vehículo para asegurar eso, sino que también los varones van a disponer patrimonialmente de los cuerpos de las mujeres que no tengan un suficiente signo de recato y estén presentes en el ámbito público, y por lo tanto van a ser interpretadas como cuerpos apropiables para la prostitución. Es decir, los varones colectivamente van a ser dueños de la disposición de ciertos cuerpos que por un poco de dinero van a poder hacer propios, y esto se va a considerar legítimo y equilibrado. ¿Cómo se educa a los varones? ¿Cómo se les enseña a reconocer cuál cuerpo sí y cuál cuerpo no? Y esos varones que aprenden cuál cuerpo sí y cuál cuerpo no es abordable. Cuando son jueces y una mujer va a denunciar una violación, o cuando son jueces o cuando son comunicadores y se asesinó a una adolescente y tienen que transmitir qué es lo que pasó con esa adolescente, ¿qué van a decir? ¿Qué es lo primero que le van a preguntar a una mujer que fue violada en la calle? Le van a preguntar qué hora era, cómo estaba vestida, si estaba sola, si le gustaba ir a bailar, si era frecuente que fuera a bailar o a tomar copas. Es decir, se le va a preguntar si tenía suficientemente encendidas las luces de recato, que son el mensaje explícito que le dice a un varón:
este cuerpo no es apropiable, este cuerpo es para la privatización y la legitimación de la progenie y la herencia, ¿no? Eso dice la banderita que no está verde. Entonces, en esa educación emocional de los varones también está este derecho de apropiarse de esos cuerpos que o bien dan un signo explícito de ser apropiables o bien no dan suficiente signo de recato de que no lo son. Eso también es parte de portar en los cuerpos un mensaje de minimización de la autonomía y de la propia voluntad. La mujer tendría que poder tener la sexualidad que ella quiera, en cualquier condición, incluso aquellas que están en prostitución. Y cuando un cuerpo se feminiza, como es el cuerpo de las travestis, casi todas ellas van a ser interpretadas como cuerpos disponibles. Si una travesti se feminiza, es porque es un cuerpo que está disponible para cualquier varón. Más del 90% de las travestis son personas que están en situación de prostitución. ¿Por qué más del 90%? Acá en provincia de Buenos Aires hay una ley de cupo laboral trans. ¿Se cumple esa ley de cupo laboral? ¿Qué quiere esa ley de cupo laboral? Que fue una de las iniciativas de Diana Zacayán, que fue asesinada de manera monstruosa en el año 2015. Promotora de la ley de cupo laboral. Salir de la prostitución y tener una oportunidad en el mercado, que parece ser el único eje garantizador de derechos, tener una oportunidad en el mercado de tener otro papel que no sea el de ser un cuerpo disponible para la prostitución. Pero hoy, todavía ahora, el 90% o más de las travestis viven de la prostitución y son, muchas de ellas, personas que sufren enormes formas de violencia. El año pasado hubo 9 travestis asesinadas, en ninguno de los casos se conocen los autores. El año anterior, en 2015, 5 travestis asesinadas, en ninguno de los casos se avanzó suficientemente con las investigaciones. Sus vidas son vidas de riesgo. Entonces, interpreto esos cuerpos como cuerpos disponibles, interpreto que están disponibles para la reproducción de la fuerza de trabajo, es decir, el trabajo doméstico, que están disponibles para la sexualidad cuando los varones quieran, a veces a cambio de dinero, otras veces sin ni siquiera a cambio de dinero, pero donde la voluntad que cuenta es la de los varones. Y finalmente, terminamos evolucionando tanto que tenemos técnicas de reproducción asistida que nos permiten ceder nuestros óvulos, ceder nuestra capacidad de gestar, hacer estallar el concepto de maternidad de manera que esa base del Código Civil que decía mater semper certa est, es decir, la madre siempre es cierta, la madre es la que gestó y parió, ya no sea verdad. Porque puede haber una donación de óvulos, con lo cual la madre biológica, que después se va a ver en un test genético, sea una. La madre gestante podría ser otra, a través de requerir la cesión de su útero para poder gestar. La que amamanta podría ser otra, la que cría podría ser otra. Y finalmente, la que tiene la voluntad procreacional de contratar a todas las demás en un mercado. A vos te compro los óvulos, a vos te compro el útero, a vos te compro ser ama de leche y a vos te compro ser la cuidadora. Esa persona que tiene la voluntad procreacional sea la legítima madre que figura en el Código Civil y tengamos por lo menos 5 madres. Si además esa legítima madre está casada con otra mujer, tendremos 6. Entonces, lo que decía ese Código Civil hace un año ya no es cierto. Tendremos que pensar nuevos conceptos de sexualidad, nuevos conceptos de maternidad, nuevos conceptos de convivencia, porque nuestros cuerpos deberían ser considerados explícitamente como cuerpos que sufren situaciones de vulnerabilidad y situaciones de desigualdad. Y termino diciendo esto. Acá hay desde hace 20 años una ley de cupo político, de cupo en la representación. Esa ley de cupo garantiza un mínimo del 30%. Casi nunca fue superado ese piso. Fue muy criticada esa ley porque no ponía techo. Decían, podría haber una lista exclusivamente de mujeres. Estábamos tan lejos, era como la Academia de Ciencias de París. No voy a poner que no se admiten mujeres, es una cosa que es imposible de imaginar. Bueno, 100% mujeres en una legislatura es imposible de imaginar. Se puso 30% y a gatas vamos consiguiendo que se respete. Ahora, desde que hay cupos sindicales, eso sí que es una ingenuidad, todavía no hay. Hay una ley, pero no se cumple. Nadie tiene interés en hacerla cumplir. Desde que hay cupo legislativo, cupo de los cargos de representación, se han votado todas las leyes que explícitamente ponen como políticos los cuerpos de las mujeres.
Esas leyes que hemos enunciado, la ley de violencia doméstica, la ley de parto humanizado, la ley de lactancia materna, la ley de acoso sexual, la ley de trata, la ley de reproducción asistida, todas las leyes que afectan los cuerpos de las mujeres han sido votadas cuando en las legislaturas hubo mujeres. No es que los varones no puedan representar a las mujeres, es que no lo han hecho en 150 años. Pero además, objetivamente, cuando uno analiza cuáles son las leyes que nos rigen, las que tienen que ver con los cuerpos de las mujeres fueron votadas por iniciativa de mujeres en los últimos 20 años. Pero además, lo que estamos pensando es que no solo importan la condición de género, importan muchísimas otras condiciones, porque cuando hablé de las diferencias de los cuerpos, hablé de diferencias de clase, de etnia, de color, de edad, es decir, todas esas diferencias van a ser representadas por varones y por mujeres. Muchas veces nos dicen, ¿por qué quieren paridad las mujeres? Entonces vamos a tener que poner cupos para indígenas, cupos para homosexuales, cupos para jóvenes. Sorpréndanse, pero la mitad de los homosexuales son varones, la mitad de los indígenas son varones, la mitad de los jóvenes son varones. Ustedes no los representan porque no solo son varones hegemónicos. Y lo que intentamos es que quienes nos representan tengan una pluralidad enorme de intereses, de puntos de vista, de sensibilidades, de experiencias que pueden hacer valer como experiencias legítimamente políticas. Y son políticas porque están inmersas en relaciones de poder. Y tratamos de transformar a través de la política y también a través del derecho las relaciones de poder opresivas en relaciones de igualdad y de convivencia. Y para eso hacen falta todas las diferencias y no solamente las diferencias de género. Pero las diferencias de género son transversales a todas las demás. Así que cuando las mujeres pedimos 50% en las bancas, estamos pidiendo por todas las diferencias. Y esperamos que los varones aflojen y también dejen las diferencias masculinas entrar a la política. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para la doctora Diana Maciel.